y bueno, en vista de eso que a uno le pintan, de que uno no tiene que buscar físico ni todo eso, sino lo espiritual, basándome en la espiritualidad del Señor, yo, bueno, acepté todas las condiciones del juego y pensando de que íbamos a tomarnos más tiempo para conocernos, bueno, empezamos el noviazgo, seguimos con el noviazgo en vista al matrimonio, como te aconsejan que sea en el salón, porque no es que te guste una persona y que vos la puedas conocer y si después te va mal la puedas dejar. Normalmente, bueno, si te estás conociendo con alguien, ya es para casarte. Porque incluso si vos te das la oportunidad de decir, bueno, no, esta persona no me gusta por X o cual circunstancia, después te condenan las mismas hermanas, el mismo chismerío barato que hay en la congregación, es como que, cuidado con esta porque dejó a fulanito o dejó a menganito, entonces siempre está la crítica, siempre te miran mal si terminaste con un noviazgo dentro de la congregación y que no digan que no, porque el que diga que no está mintiendo, de que, ay no, algo tendrá, porque el hermano es tan espiritual, ella debe ser la que está mal, o sea, siempre están esos comentarios. Y bueno, la cosa que el Señor me dice, bueno, en 6 meses nos casamos. En 6 meses yo quedé re asustada. Había tenido, mal o bien, aunque yo era chica, tuve un noviazgo de varios años y era un noviazgo más testigo que otra cosa, pero no se me cruzaba por la cabeza casarme. Bueno, con 17 años, siendo menor de edad, mi mamá firmó todos los papeles, todo, y en el 6 de diciembre del 2002 nos casamos. Antes de casarnos, una testigo se acercó a mí y me dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Mira que vos no lo conocés bien, mira que hay cosas de él que son muy raras y tú no lo conoces bien. Tú eres una muchachita muy buena, ingenua, ten cuidado con lo que estás haciendo. Y yo ciega completamente dije, no, sí, yo lo conozco. Me enojé con esa testigo y decidí seguir con el tema del matrimonio. Bueno, nos casamos y al mes de casarnos se presentó la primera discusión porque el Señor me empezó a tratar mal. Yo agarré mis cosas y me fui para la casa de mi madre. Él se enojó y se fue. Me dejó sola en el apartamento y se fue. Entonces yo agarré mis cosas y me fui para la de mi madre. Ay, ¿para qué? El sermón que me dieron diciéndome que no, que el matrimonio, que esto, que lo otro, que no sé qué. Bueno, aclarando un poquito antes de todo esto, antes del matrimonio, un mes antes del matrimonio, yo le dije a mi madre, por favor, mamá, me quiero ir, no me quiero casar, yo no me quiero casar. Algo me olía mal, yo no quería. Y mi madre me dijo, no, ya no lo vas a dejar porque te comprometiste, porque qué van a decir los hermanos, qué va a decir la congregación, qué va a decir la familia, qué esto, qué lo otro, ya tenés el vestido, está contratada la limusina, bla, bla, bla. Yo agarré y dije, sí, está bien, me caso. Y me casé. Bueno, como decía, al mes tuvimos la primera discusión fuerte, él se fue y después cuando volvió yo no estaba mi madre, después me fue a buscar y bueno, volví. Y de ahí empezó mi sumisión. Los horarios eran los de él. Nos llevaba, o sea, tampoco era que teníamos una relación espantosa, pero lo único que teníamos en común era lo espiritual. O sea, salir a predicar, ir a las reuniones, prepararnos para las reuniones. Era todo lo que tenía que ver con lo espiritual. Yo tenía muy buenas amistades con todos los hermanos del salón y él era como más reacio a eso. O sea, él era como que él los criticaba a todos. Él siempre tenía una crítica de todos los hermanos. O sea, si yo me reunía con fulana, tené cuidado porque tal cosa. O sea, como que él siempre le buscaba, en lugar de buscarle lo positivo, le buscaba lo negativo a los hermanos. Y yo era al revés. Y sin embargo, cuando estaba en la congregación era el hermano más amoroso del mundo, ¿no? Era el más cariñoso, el que estaba para servir a todas las hermanas, el que era muy atento. Y bueno, al año de habernos casado, finales del 2003, mis padres se regresan a Uruguay, se vienen para Uruguay, y nosotros nos quedamos allá en Atlanta. Mi hermano también estaba, pero bueno, obviamente mi hermano lo veíamos poco,
porque al no ser testigo, entonces no teníamos mucha relación con él. Nos veíamos a veces una vez por semana y eso porque yo cuidaba a mi sobrina, pero teníamos que, según me decía él, tener discreción al juntarnos con gente que no adora a Jehová. Así que la única familia que yo tenía allá tampoco me podía juntar mucho. Bueno, y yo como una tonta, sumisa, una estúpida, en realidad era lo que yo era en ese momento, acataba todo lo que él me decía para mantener la paz dentro del matrimonio. Y bueno, mi mamá se vino en 2003 diciembre, mi hermano se vino 2004 diciembre, se vino para Uruguay. Ahí yo quedo sola con él. Y bueno, ahí más todavía me aferré a lo que era la congregación, era mi única familia, eran mis únicos amigos, era lo único que yo tenía. Yo, más allá de eso, de que me pasaba predicando y trataba de ocupar la cabeza con el vacío tan grande que me había dejado que mi familia se hubiera venido, yo siempre sentí que me abandonaron. No es así, ¿no? Porque cada uno hace su vida. Yo sentí ese como abandono, me dejaron acá sola. Y yo me sentía sola, aunque estuviera con él. Bueno, tal así que entré en depresión, me empezaron a dar unos antidepresivos muy fuertes, aumenté muchísimo de peso por los antidepresivos. Y ahí, en varias oportunidades, yo me sentía mal y no podía, me sentía mal de que tenía palpitaciones de 130, que controladas por el médico, y yo me tenía que agarrar el auto irme sola al médico porque él tenía reunión. Y aunque él me veía que yo me sentía mal y que yo estaba mal, él tenía reunión y él tenía que cumplir. Y después de la reunión tenían reunión de ancianos. Y después de la reunión de ancianos al otro día pastoreo. Y era una cosa y otra cosa. Y bueno, sí, yo me ocupaba con las hermanas del salón. Hasta que en una oportunidad había una hermana que era media gris también. Y yo empecé a juntarme mucho con ella, mucho al punto de quedarme a dormir en la casa de ella porque a él no le importaba, o sea, ni le preocupaba si yo estaba o no estaba. Lo único que le importaba es que yo le dejara todo preparado para la reunión y que le dejara la comida hecha. Eso era como el interés principal de él, la comida y la ropa preparada para la reunión. Si yo estaba o no estaba, no importaba, a no ser que él tuviera una conferencia y que tuviera que ir a presentar a su esposa, que era como yo siempre le decía, yo soy un llaverito para vos. Porque obviamente en lo íntimo tampoco teníamos nada. Entonces, para mí, o sea, era como, yo era un cero a la izquierda para él. Así me sentía yo como mujer. No a la vista de los hermanos, ¿no? Porque era el típico que cuando estábamos con los hermanos era el señor simpatía y era el mejor esposo del mundo. Pero bueno, la llevábamos bien porque yo no discutía, no hacía nada que lo perjudicara a él. Él no tampoco era una persona de discutir, sino más bien era una persona de reírse. Cuando yo le decía algo que molestaba, él decía, sí, nena, y siempre esa risa burlona. Yo era de las que me ponía a citarle textos bíblicos, buscaba toda la información dentro de las publicaciones, de la congregación, para fortalecer el matrimonio. Y bueno, alquilaba, no sé, sacaba estadías en diferentes lugares de Estados Unidos para ver si lo sacaba un poquito del salón y compartíamos más tiempo juntos. Y él aceptaba, íbamos, estaba todo bien, pero estaba todo el tiempo con el teléfono, y eso que el teléfono en ese momento no había WhatsApp, no había nada de lo que hay ahora, hablando con los ancianos y era todo el tiempo, o sea, yo servía también, pero yo entendía que la familia era importante. Y bueno, en una oportunidad me empiezo a juntar mucho con esta otra testigo, no me olvido más, se llama Esther, y nos empezamos a juntar, a relacionar, ir a restaurantes. En una oportunidad me invita a un nightclub, a un baile, y nos fuimos. Fuimos, tragos, noche. Estamos hablando de que ella también era una señora grande. Yo estamos hablando de que a todo esto yo no tenía 21 años, o sea, era re jovencita, y yo tenía una vida de señora, de vieja completamente. Y nos vamos a ese nightclub, bueno, tragos, noche, nosotros le decimos joda, y al poco tiempo me hacen un comité. En el comité se me acusa de adulterio, se me acusa de ser una mala influencia,
se me empezaron a acusar de un montón de cosas y yo no la quería hundir a esa hermana con la que teníamos esa noche que nos íbamos a escondidas de todo, íbamos con el esposo de ella y yo no la quería hundir a ella. Entonces a mí me dijeron, mi mamá me da el consejo, me dice, vos decirles todo que no, que todo es mentira, que todo no, para que no te expulsen. Entonces yo le digo, no, pero no. Fue la peor. Me preguntaron tantas cosas íntimas, porque me preguntaban, por ejemplo, ¿y cuando saliste al nightclub, al baile, bailaste con hombres? Y yo le decía, no, porque en realidad no. Me decían, ¿y toqueteaste? ¿Y tuviste relaciones íntimas? Y escúchame, ¿qué clase de ropa interior usabas? ¿Cómo vos, o sea, yo tenía 21 años, estaba en un cuartito con 3 hombres que creo que el más joven tendría 45, casi 50 años, y me estaban preguntando eso una gurisa de 21 años. O sea, cosas que en realidad te dejan la moral por el piso, cuando vos le decís, pero yo no pequé contra Jehová, yo no hice nada. No, pero tu reputación, imagínate, sos la esposa de un siervo ministerial, ¿cómo vas a hacer eso? No, o sea, me hicieron sentir como que yo era una muy poca cosa y que ellos eran los grandes señores que eran perfectos para juzgarme. Cuando, volviendo el tiempo atrás, uno de esos ancianos, que se llama Carlos Basto, me llamaba todos los días por teléfono haciéndome insinuaciones sexuales. O sea, diciéndome y amenazándome de que yo no fuera a hablar, porque iba a ser expulsada. Y diciéndome, cuando yo terminaba, peor, porque él conducía el estudio de libro, o sea, como anécdota, él conducía el estudio de libro y el que era mi esposo en ese momento era el lector. Y cuando terminaba la reunión, al otro día me llamaba por teléfono, pues repito, no había WhatsApp, no había nada. Yo tendría 20 años, o sea, no llegaba ni a los 21 todavía, cuando él me llamó y decía, qué bonita que estabas ayer en el estudio del libro. Y yo no lo podía creer. Cuando salta todo esto, yo lo miro en el comité que me hicieron, el comité judicial, lo miro y le digo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿De verdad me vas a expulsar? Y me dice, no entiendo por qué lo dices. Y yo estaba llorando tanto porque se me hacía tan injusto lo que me estaban haciendo a mí que no me animé a encararlo. Yo creo que si yo fuera la mujer que soy ahora, con 37 años, le hubiera dicho tantas cosas en la cara. Bueno, en resumidas cuentas me expulsan. A esta familia, no, a la que era mi amiga y al marido no los expulsan, porque supuestamente yo era la que los había invitado a bailar, yo era la que había hecho todo el relajo. A ellos no los expulsan. Yo estaba sola, repito, sola, porque mi familia, mis amigos eran los testigos. No tenía a nadie y nadie me saludaba. El que era mi esposo en ese momento me dice, bueno, tenés que venir, tenés que reunirte, conmigo está todo bien, no hay ningún problema, pero tenés que reunirte, tenés que seguir viniendo a las reuniones porque los expulsados tienen que venir, reunirse, y aunque no saluden a nadie, o sea, la cosa más triste, lo más desgarrador que pude haber vivido en plena juventud era tener que prepararme para la reunión, vestirme y saber que iba a ir al salón y que todas esas personas con las que había compartido por 4 años, no me miraban. Es más, yo no podía ni ir al baño, o sea, estaba 2 horas sentada en el Salón del Reino y no podía ni siquiera ir al baño. Y yo llegaba, después del cántico entraba, me sentaba, cabeza gacha, todo el tiempo, por algo que, o sea, que no era ni inmoralidad sexual, no era ningún pecado. Y así lo hubiera sido, te tratan de una forma tan espantosa que ningún ser humano se lo merece. Porque yo, hasta el día de hoy, con 37 años, estamos hablando que ya pasaron muchos años de esto, pasaron 16 años de mi expulsión, y me duele porque yo iba, entraba, me sentaba, antes de que empezara el cántico, salía, me sentaba en el auto, y encima como el Señor seguía teniendo lo que le corresponde, la literatura que tenía que dar, era de los últimos en salir. Entonces yo estaba sentada en el auto
y veía cómo todos los hermanos juá, 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 y se reían y no sé qué y no sé cuánto, y pasaban y te miraban sentada en el auto como si vos fueras un delincuente. Y no tenías a nadie a quien llamar, a nadie a quien hablarle. Algo que yo siempre voy a agradecer es que mi mamá nunca me dejó de hablar. Mi mamá nunca me hizo el feo por yo estar expulsada. Ella me siguió hablando, me siguió tratando, pero ellos no. Como anécdota dentro de mi expulsión, nosotros teníamos una empresa de pintura de casas. Bueno, él la sigue teniendo, la sigue usufructando, y teníamos de empleado a un testigo que había estado expulsado 1 año antes, 2 años antes. Lo teníamos trabajando con nosotros ahí, que ya estaba readmitido. En una oportunidad, ellos están en la planta de abajo, yo estoy arriba trabajando, me caigo de un banco. Yo estaba tapando unos agujeritos, esas cosas preparando una pared antes de pintar. Me caigo del banco, suena en el piso de abajo. El que no era testigo vino inmediatamente, subió a ver cómo estaba yo, si yo estaba bien, si me pasaba algo, si necesitaba algo. El que era testigo, obviamente que lo llevaba y lo traía, pero a mí no me hablaba, ni siquiera fue capaz de moverse a ver si yo estaba bien. O sea, yo le estaba dando de comer, yo le estaba pagando un sueldo, y el tipo, y además de eso era el íntimo amigo de mi esposo, que no sé si eran algo más que amigos, porque después nos enteramos de que, bueno, que él era gay, y era el mejor amigo de mi esposo. Lo digo esto no por discriminación, sino por el hecho de que, bueno, después los hechos, a lo largo de los años, me han hecho dudar de que mi ex esposo era gay también. Entonces, ni siquiera fue capaz de ir a ver si yo estaba bien. Entonces, la bronca tan grande que te da cuando vos pensás, y así todo, yo seguí agachando la cabeza, seguí humillándome y seguí yendo 1 año. 1 año no faltaba a ninguna de las 2 reuniones, porque al estudio del libro no podía ir, pero a las otras reuniones no faltaba. Bueno, al año me readmiten. Cuando me readmiten a mí, al mes expulsan a esta señora y al esposo, que yo consideraba mis amigos, los expulsan a ellos porque admiten de que ellos habían hecho todo. Y a mí en algún momento vinieron los ancianos a decirme, Natalia, ¿sabés qué? Te discriminamos injustamente. Natalia, lo que te hicimos estuvo mal. Nunca. Jamás vinieron a reconocerme que estuvieron mal. Y yo me enteré lo que dijeron ellos, porque ellos me mandaron un mensaje y me dijeron que habían confesado la verdad y que por eso ellos habían salido expulsados. Entonces, es muy cruel. Es muy cruel el trato que te dan, es muy cruel lo que ellos se creen que son. Da mucha bronca, da mucha impotencia, y por eso cuando yo me entero de que hay algún comité, yo sé lo que te hacen ellos ahí adentro. Y duele. Si yo el día de hoy tuviera grabado lo que es las cosas que me decían, es muy, muy doloroso. Es muy doloroso, y solo lo entendemos lo que lo vivimos. O sea, y sobre todo las mujeres, porque a los hombres también se lo hacen, pero para una mujer es muy indignante que te pregunten, ¿y qué clase de ropa interior te pusiste el día que saliste? ¿Qué les importa a ellos si yo fui a un baile? ¿Qué clase de ropa interior tenía puesta? O si yo tenía puesto una minifalda, ¿qué les importa a ellos? Y bueno, muy grande mi indignación, pero volví, como todo testigo fiel, volví, nos mudamos de congregación, porque él decía que era lo mejor. Me prohibió decir en la nueva congregación de que yo venía expulsada, lo único que lo supieron, o sea, que me habían remitido hacía poco. En la nueva congregación lo nombran anciano, y bueno, y ahí él empezó a servir como anciano. Nosotros ya nos habíamos mudado más para el campo, habíamos comprado nuestra propia casa, y yo siempre tuve un deseo muy grande de ser madre, no porque mi relación con él estuviera bien, tampoco era que, repito, no era que no nos llevábamos mal. Entonces, mi deseo tan grande de ser madre, tuve que ir a unos médicos especialistas, y bueno, quedo embarazada de
del amor de mi vida, de mi hija, de Corali, quedó embarazada de ella. Y bueno, para mí el embarazo fue hermoso, pero obviamente para la congregación no, porque la pareja brillante, la pareja prometedora, no, los comentarios de las hermanas fueron espantosos, de que bueno, ahora vas a poder servirle menos a Jehová, y, o sea, en lugar de decirte, qué bueno, estás embarazada, no, te decían, bueno, esperamos que tu hijo no sea insoportable, que no llore en las reuniones, o sea, toda la presión que te empiezan a poner, y bueno, y si es hombre, que se dedique a Jehová, y si es mujer, que sea precursora. Entonces, tanta la presión que no querés ni siquiera que te vayan a dar ganas de vomitar en la reunión, porque era horrible. Y bueno, obviamente el embarazo lo viví casi sola. Él me acompañaba más que nada cuando me hacían alguna ecografía o algo así, pero el embarazo lo viví muy sola. Él no lo tomó muy bien tampoco porque su meta era servir a Jehová y servir a Jehová. Y bueno, de todas formas, me hicieron 3 baby shower. Sé que eso es algo extraño también, porque por ejemplo acá en Uruguay los baby shower están prohibidos. Se considera de que no son una fiesta cristiana, y sin embargo en Estados Unidos me hicieron 3 baby shower. Uno me lo hizo la hermana de él, o sea, la que viene a ser la tía de mi hija, con los hermanos de mi ex congregación. Otro me lo hizo otra hermana en la casa y otro me lo hicieron en un local. O sea, me hicieron 3 baby shower separados. Como anécdota, uno de los baby shower también me lo hizo la que ahora es actualmente la esposa de él. Así que bueno, bueno, obviamente yo seguía precursora, era de las que más me preparaba para las reuniones, pero a mí algo que me llamaba siempre, yo siempre fui una persona muy curiosa. Entonces el libro del anciano, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué no puedo leer yo el libro del anciano? Y él me decía, no, porque es algo que solamente podemos leer los ancianos. ¿Pero por qué? O sea, se supone que somos todo el pueblo de Jehová. Y yo siempre tenía las dudas, ¿no? De que, ¿por qué la mujer no puede dar conferencias? ¿Por qué una mujer...? No, yo era muy rebelde en eso. ¿Por qué si yo muchas veces, que él no tenía tiempo, le preparaba las reuniones, le preparaba los discursos, ¿por qué yo no lo podía dar? Si yo también soy igual de inteligente, o hay mujeres que somos igual o más inteligentes que algunos hombres. Entonces, ¿por qué esa desigualdad? Bueno, cuando nace la niña, ahí éramos ella y yo contra el mundo, porque él era trabajo y congregación, trabajo y congregación. En las reuniones era un amor de papá, pero en casa él llegaba, le acariciaba la cabeza a la niña como si fuera un perrito, y cero, a prepararse. Y bueno, o sea, creo que lo que estoy contando no es nada que una esposa de anciano no sepa, que sabe claramente de que el anciano se tiene que dedicar completamente a la congregación y que la familia... Es mentira eso de que, no, el anciano tiene que dedicarse a la congregación también. Es completamente mentira. O sea, el anciano tiene que dedicarse solamente a los testigos y la familia tiene que ser el ejemplo, pero dentro de la casa nada que ver. Y bueno, seguimos hasta que en una oportunidad yo leo el libro del anciano. Y cuando leo el libro del anciano, una parte donde decía de que ellos tienen la capacidad de juzgar, no me acuerdo exactamente las palabras, pero que tienen la capacidad de ser jueces y de preguntar, o tiene otra palabra que ellos dicen como investigar, como escarbar, y pueden investigar lo que ellos crean justo y necesario para establecer el juicio sobre la persona que están llevando ante el comité. Entonces yo ahí, llegó él y le digo, ¿cómo que los ancianos, si ustedes son imperfectos también? Y no, pero ¿cómo que viste? O sea, a él no le importó, no me aclaró lo que yo le estaba preguntando. Me dijo simplemente que cómo yo me había sido capaz de haber leído el libro del anciano. Que quién me creía que era yo. Y de ahí empezaron mis intrigas, y en aquel momento el internet era muy bajo, y de todas maneras me metí a unas páginas y leí una carta de una ex testigo donde ella decía que ella había firmado una carta diciendo que no quería ser más testigo y no se le habían querido aceptar. Y no me olvido más porque ella contaba de todos los bochornos y las humillaciones que le habían hecho los ancianos. Y ahí fue como cuando me empecé a despertar
y a decir, esto yo no lo quiero para mí. Pero, pero igual uno sigue con ese temor, ¿no? De que va a venir el fin, de Jehová, del amor a Jehová. Y bueno, y ahí como que seguí un poco más. Vuelvo a quedar embarazada. Cuando quedo embarazada, las discusiones empezaron a aumentar porque él no quería otro hijo. Y en una oportunidad, yo tenía 3 meses de embarazo, él me golpea, o sea, estábamos discutiendo, él me empuja, me golpea, me da contra el marco de la puerta de la habitación y se fue a trabajar. Se fue a trabajar y claro, estábamos en esas fechas del Thanksgiving, del Día de Dar Gracias en Estados Unidos, y él se va, porque no me olvido más la fecha, él se va, esto fue en el noviembre de 2010, se va a trabajar, yo en la tarde me empiezo a sentir mal, empecé a tener sangrados, lo llamo, él me dice que no puede, que está trabajando, que me vaya con la niña, yo en ese momento me empecé a sentir muy mal, no me podía ir con la niña, llamé a la hermana que vivía al lado de casa, justamente no estaba ni ella ni el esposo, que era mi amiga, mi mejor amiga en ese momento, y bueno, llamé al médico, me dijo que bueno, que me llevara apenas pudiera, pero que no me arriesgara a salir con la criatura, entonces no me fui. Y él llegó, esperando yo que él llegara, él llegó, se aprontó, se bañó, me dijo, ¿cómo te sentís mal? Por favor, llévame. No puedo porque tengo reunión de ancianos, precisamente hoy no. Tómate algo y acostate. Tómate algo y acostate. Se fue a la reunión, yo estaba con hemorragia, me empecé a sentir mal, muy débil. Vuelve de la reunión a eso de las 11 de la noche, porque después de la reunión tuvo reunión de ancianos, día de semana. Y como mi amigo que no estaba en la casa con su señora, lo llamó y le dijo, o la mandás inmediatamente, o la llevas inmediatamente, o no sé qué es lo que vamos a hacer, pero mandamos a alguien. Él agarró y por no quedar mal me llevó. Me llevó, se durmió en la silla de la habitación donde me tenían a mí. Cuando vienen y me dicen, no señora, le sentimos decirle, pero perdió la criatura, perdió el bebé. Él me acarició la cabeza como si yo fuera un perro. Y nada más. En esa sala del hospital de Winder, en Georgia, Estados Unidos, yo llorando por el bebito que había perdido, dije, me voy para Estados Unidos. Y fue mi decisión de venirme, de no querer saber más nada, ni con los testigos, ni con él, ni con nada. Cada 25 de noviembre me acuerdo de ese momento y lloro por ese bebé que perdí, porque no fue justo, porque los médicos me dijeron que si hubiera ido antes ellos me podrían haber dado algo para retenerlo. Muchas veces me preguntan por qué no saliste igual en el auto con tu hija, por qué no llamaste a otro hermano, porque estaban todos ocupados. Y en ese momento yo tenía mucho miedo, solo miedo tenía. Volviendo un poco el tiempo atrás, ahora acordándome de esto de no tener a nadie, yo unos meses antes que pasara esto, había hecho una fiesta para 70 testigos, 70 hermanos, como se hacen llamar, con todos los gastos pagos en mi casa. 70, porque no me olvido más de eso. Y lo peor de la situación es que después no hubo nadie para mí. Una sola testigo vino y me dejó una carta por abajo de la puerta, preguntándome qué era lo que me pasaba, porque él no le contó a nadie que yo había perdido un bebé. A nadie. Normalmente uno no cuenta que está embarazado hasta después de los 3 meses, por seguridad, por todas esas cosas que dicen, pero él no le contó absolutamente a nadie de que yo había perdido un bebé. Cuando yo llamo a un anciano y le digo que quiero avisar que yo me voy, vinieron los ancianos a hablar conmigo y a pedirme que no me fuera, y que no denunciara. Yo le conté cómo había sido, me dijeron, no denuncies,
Dice, porque manchas la reputación. Yo le expliqué toda la situación, me dice, sí, bueno, pero él te golpeó, pero no vayas a denunciar. Dice, porque si denuncias vas a manchar el nombre de Jehová, la reputación de la congregación, todo eso, no es necesario. Fue una riña, fue un error que él cometió, lo vamos a remover de anciano. Y yo decía, no, lo llegan a remover de anciano, ¿qué voy a hacer de mí? Porque me va a odiar, o sea, su meta siempre fue ser anciano. Y bueno, dije que no, que yo no iba a denunciar, pero que yo me venía para mi país, que solo pedía que él me dejara venirme en paz con mi hija, y él me dijo que sí. Y bueno, por eso fue que decidí separarme y venirme para Uruguay. Pero haciendo un poco el resumen, en cuanto a mi vida como testigo, fue una desilusión constante, pero uno cree tanto que es la religión verdadera, que uno todo lo perdona. Uno cree, como le enseñan a uno, de que los humanos son los imperfectos, pero lo que la organización es perfecta. Fueron tantas humillaciones, fueron tantas cosas que aguanté. En una oportunidad, incluso, no quiero seguir haciendo la historia más larga, pero una oportunidad embarazada de mi niña, fui a Walkie. Bueno, primero fuimos a Brooklyn, y en la central nos dijeron que no podíamos entrar sin invitación previa, algo que me llamó la atención. Era la casa de Jehová y no puedo entrar, pero bueno, nos fuimos, yo embarazada, todos nos fuimos a Walkie. En Walkie sí, nos dieron todo el recorrido, y al mediodía yo empecé a sentir el olor a la comida, todo, yo embarazada. Le pregunté, ¿no podemos comer acá? No, sin invitación, no. Yo no entendía, o sea, ¿qué les cuesta más hacer? Dice, no, ¿sabes qué pasa? Me dice que está contabilizada los platos de comida, el pan. Yo no podía creer que estaba contabilizada la comida. Y ahora veo que el viejo se compra los whisky de $700, o sea, no, esas cosas rarísimas que uno, como esas, un montón más, que uno no entiende por qué uno las veía y no las veía. O sea, uno no se daba cuenta. Y por eso cuando dicen uno estaba ciego, es realmente que uno estaba ciego. Y también a veces estar medio corto de plata, y los hermanos dar lo mejor para los superintendentes. ¿Por qué? ¿Por qué si somos todos iguales a la vista de Jehová? ¿Por qué ellos tienen una tarjeta que lo mantiene la JW? ¿Por qué? ¿Y por qué o sea, tantas preguntas? ¿Por qué después los dejan tirados? ¿Por qué cuando te piden que no estudies? Porque fue mi caso. Yo porque un día me enojé con mi nenita de 5 meses y dije, voy a terminar el high school, voy a terminar secundaria, y lo estudié desde homeschool, lo estudié desde la casa y terminé mi secundario. Pero no pude ser maestra como yo quería, que era mi sueño ser maestra. No pude hacer nada porque estaba atada a la secta, y como le decían a mi madre, no la dejes estudiar porque se viene el fin. Se viene el fin. Estamos hablando de que ya pasaron 30 años desde que mi madre empezó a estudiar y el fin nunca vino. Entonces ese terror siempre de que viene el fin, que no estudie. Tantas cosas que uno las ve ahora y dice, ¿qué lo tiró? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas humillaciones toleradas? Porque uno siempre tenía que poner la otra mejilla. ¿Cuántos errores soportados? Y uno acá. Bueno, cuando por fin abrí los ojos y dije, me voy para mi país, no quiero saber nada más de religión, ni de vos, ni de nada. Él me amenazó con un machete, incluso, que él es de El Salvador, entonces normalmente tienen machetes para cortar cocos y todo eso, y le acaban de regalar uno nuevo, y me amenazaba todas las noches con el machete. Yo silenciosamente compré los pasajes, compré ropa para mi niña, y bueno, le dije un día al otro que me venía. Me vine a mi país, y ya desilusionada de lo que era religión, todo, me vine con un bolsito y el poco dinero que pude juntar, y no me importó nada. A él le dejé todo, quedó con propiedades, con la empresa, con todo, y a mí no me interesó. Me vine y, como diría él, a comer pan con manteca. Comemos mucho los uruguayos. Y cuando llego acá, a eso de los 15 días aproximadamente, mi hija me cuenta, estamos hablando de que ella nació en el 2008, yo llegué acá
el 4 de febrero del 2011, así que saquen las cuentas que no tenía ni siquiera 3 años mi hija, cuando me dice que su papá le lastimaba la cola. Ella empezó a decir que el papá era feo, que el papá era feo, que el papá era feo. Yo decía, no, papá no es feo. Porque mi idea era que, bueno, ella estuviera acá, pero que cuando quisiera pudiera ir a Estados Unidos a visitar a su padre. Nunca, o sea, yo no vi nada. Para mí era una relación normal, más allá de que él era muy estricto y llevaba un cucharón, o sea, un implemento de cocina como para asustarla, para que ella no hiciera ruido en las reuniones, como todo niño criado en el salón, pero jamás me imaginé que él le pegaba. Y bueno, no entendía yo por qué ella decía que era feo, y hasta que un día me dijo que él le lastimaba la cola. Yo no lo podía creer, entonces la llevé al médico, el médico me dijo que sí, lo corroboró, fue a psicólogo, los psicólogos dijeron que sí, fue a forense, dijeron que sí, en Uruguay hicimos la denuncia, fui a la congregación, hablé con los ancianos, hablé primero con 2 ancianos en la casa de mi madre, uno de ellos descaradamente, que se llama Otto, de la Congregación de Progreso, que sigue siendo anciano hasta el día de hoy, me dijo, ¿cómo te vamos a creer a ti? Tú te saliste de la organización, si quieres que te creamos tienes que volver. Que te creamos, perdón, tienes que volver. Y yo le dije que yo no pensaba volver, y menos con lo que me había enterado, que primero hicieran justicia y después yo veía si volvía. Bueno, después nunca más, después en una oportunidad quise volver, porque uno, te encontrás solo, te sentís vacío, no tenés amigos, no tenés una vida, ves como todos tus amigos que quedaron en secundaria, en el liceo, todos tenían una vida, amistades, todo, yo no tenía nada. Quise volver y hablé con ellos, le mostré la denuncia, le mostré las pruebas. Bueno, supuestamente ellos mandaron todo para Estados Unidos. En Estados Unidos se hizo la denuncia ante los ancianos. Como él lo negó, entonces él sigue siendo anciano de la congregación de Winder Spanish en Estados Unidos, en Georgia. Y acá me dijeron que, bueno, que confíe en Jehová, que Jehová sanará. Si es el caso que ocurrió, teniendo las pruebas forenses, teniendo todo, si es el caso que ocurrió, me dijo el anciano Suárez y Alejandro García, me dijeron los dos que si es el caso que esto ocurrió, que Jehová en algún momento lo sacará, pero que ellos no pueden hacer nada porque él lo llega. Y la niña no tiene 2 testigos. La bendita ley de los 2 testigos. ¿En qué cabeza cabe de que si a vos te van a abusar, te van a violar, van a llevar 2 personas para que vean el hecho? O sea, es una estupidez muy grande. O sea, es obvio de que no va a haber nadie, que te lo van a hacer a oscuras, de noche o como sea. Y bueno, es algo que hasta el día, o sea, ya ahora es enojo. En aquel momento fue mucho dolor. Lo hablé con él, lo negó. Nos ha extorsionado todos estos años. Mi hija tiene 14 ya, nos ha seguido extorsionando. Y bueno, es obvio que ellos lo encubren. Y por eso yo, Natalia López, puedo decir de que los testigos de Jehová son una secta que cubre pedófilos. Lo puedo decir con todas las letras, porque todos los ancianos que yo les he mostrado las pruebas, que las envié a Estados Unidos, incluso hasta hace poco le mandé un mensaje a uno de los ancianos tratando de ver si ellos me podían ayudar, me bloquean, lo defienden, lo amparan. Entonces, mi niña sigue mal, sigue afectada, por suerte me tiene a mí, tiene una mamá que es de hierro y que voy a seguir hasta las últimas consecuencias, y en algún momento yo sé que él va a caer. Entonces, yo soy una prueba de que él me mató un bebé en la panza, y eso no se lo voy a perdonar nunca, de que lo encubrieron también porque a mí me dijeron los ancianos que no lo denunciara, y también me pidieron de que dejara todo así para no ensuciar el nombre de Jehová en el caso de mi hija, porque uno de los ancianos, cuando yo salí haciendo una entrevista y la vio, me mandó un mensaje diciéndome que me dejara de hablar, que me callara. O sea, estoy incluso amenazada acá en Uruguay, en la Congregación de Progreso, por el anciano Alejandro García, por haber hablado y por estar diciendo lo que estoy diciendo. ¿Y tengo miedo? No, no tengo miedo. Lo que quiero es que la gente abra los ojos, porque de verdad es una secta muy peligrosa. Y como me dice mi hija, a mí ella no me puede hacer nada porque está lejos, mamá. Pero ¿cuántos niños más están cerca de él y están en sus manos corriendo peligro? Entonces, como historia, esta es mi historia resumida de lo que viví desde niña y de que ahora
Recién ahora todos podrán decir, te saliste hace tantos años y estás removiendo. ¿Para qué removes? Porque nos afecta. Porque el lavado de cabeza es tan grande que nos hace esta religión, basura, secta, porque no es una religión, es una basura, es una secta. Nos enferma. Y hasta que nosotros no podemos curar esas heridas, no vamos a poder seguir adelante con nuestras vidas. Yo recién ahora soy yo, otra vez. Ahora que pude hablarlo y que puedo hablarlo sin derramar tantas lágrimas, porque aún me sigue doliendo, es que puedo decir, soy Natalia y ya no soy una sombra de los testigos. Pero hay que hablar, hay que animarse a hablar y hay que animarse a revelar, porque yo sé que hay muchas personas que tienen muchas cosas para contar y que siguen ciegos. Entonces realmente ojalá que lo que yo estoy contando de mi vida sirva para que alguien despierte, para que alguien abra los ojos y para aquellas personas que están por entrar o que tienen alguna duda, que busquen. Si ellos les piden que no busquen información es por algo. Si tienen tanto miedo es por algo. Entonces investiguen, busquen y por favor alejen a sus hijos de los testigos de Jehová. Es solamente eso.